Kyo, this video contains Aragonese friendly vibes. Tienes la carica maña como los melocotones, redonda y coloradica y llena de pelusica. Riam, 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 riam. ¿Sabes quién ha venido hoy? ¿Quién? ¡Javi Rollo! ¡No! ¡Oh! ¡Javi Rollo! ¡Brosmine! ¡TV! Frustration is number one priority. Let's fight the algorithm. Sí, señores, es martes y tenemos a Javi Rollo con nosotros. Ahora es cuando le decimos al mundo que somos hermanos. All right. No, te voy a dejar esto. Toma. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Haz lo que puedas. Bueno, qué maravilla, como veis, hoy tenemos un grandísimo invitado, el más famoso de todos los que hemos tenido y el que jamás vendrá a este episodio. Con vosotros, Javi Rollo. Gracias, muchas gracias por haberme invitado. Vengo ahora de la CNN, de Sí, hacer unas declaraciones en directo. Y bueno, he tenido que venir rápido, tengo 3 minutos exactamente, para que me preguntéis lo que queráis. No te preocupes porque los programas con invitados solo duran 3 horas, así que ningún problema. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. Hace 2 años que le invitamos y eres la razón por la que hicimos este programa. Así que muchísimas gracias por venir. No sé si conoces a mi hermano Juan. Hola, Juan. Sí, hemos oído hablar el uno del otro, ¿no? Luego vais a dejar el programa entonces, este es el último. Este es el último, O sea, sí, el último. Me hace, Cerramos ya. me hace una ilusión increíble que lo dejéis. ¿Por qué? No, porque vais a ganar tiempo de vida. Yo no lo quería decir hasta este bueno. momento, pero creo que no vais bien. ¿Qué pasa? ¿No te gusta, en realidad? No es que es que yo creo que no os queda tanto tiempo de vida. ¿Habéis pensado en ello? Pues la verdad es que no, pero bueno. Es que estamos justo en ese momento de casi la crisis de los 50, ¿no? Yo estoy en 43, cumplo 44 este año. Exagerado. Y empiezo ya, yo ya estoy dentro de las estadísticas, cuando rellenas una estadística, ya estás en la franja de 40-50. No, di la verdad. Estás en la franja de hacerte la colonoscopia. Casi. Esa también O es sea, verdad. de tu primera colonoscopia, tu primera canción. Pero no hay problema, ¿sabéis por qué? Porque mi hermano aquí presente es farmacéutico, entonces tiene ciertos conocimios que podemos dejarlo aquí todo dentro del Todo terreno apañado, familiar. quieres decir. Ah, muy O bien. sea, entonces muy ese bien. momento incómodo de tener con alguien desconocido. No, hombre, no sucedería, desconocido. La verdad es pero- que si habéis llegado a dibujar juntos y todo, yo creo que una colonoscopia a tiempo tampoco ya tenéis toda la confianza del mundo, ¿no? Para que te haga lo que tenga que hacer. Y oye, todo para adelante. Pero bueno, En cuanto acabemos el programa, vamos. pero bueno, Javi, por eso estás hoy aquí. No, pues me hace, también no me importa, la verdad. Os he cogido cariño, no me importa, vamos para adelante. Pero bueno, como mero observador. Ah, bueno. Pero bueno, y como observadores somos nosotros de tu maravilloso trabajo. Porque nos conocemos hace tiempo, pero poco a poco, hace poco hemos empezado a intimar un poquito más, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp. Exacto, tenemos un grupo de WhatsApp maravilloso y claro, desde fuera eras esa especie de genio, de icono, de persona con talento en el trazo y luego hemos descubierto que eres, aparte de dibujante, historiador y un hombre de negocios. Y queremos hablar un poquito de todo. ¿De dónde? ¿Cómo has llegado a hoy? ¿Cómo has llegado a hoy? ¿Cómo has llegado ¿Qué a gran hoy? pregunta? ¿Cómo has llegado a hoy? O sea, es la pregunta más genérica que he oído nunca. ¿Cómo has llegado a hoy? Pues Ay. justo ayer estaba en Atapuerca ¿Qué y dices? alucinas mucho porque ¿cómo has llegado a hoy? Ya con perspectiva, No, pues es un buen si te momento, empiezo a sí. contar lo que vi ayer, alucinarías. Al final nos enseñaron una cueva donde han encontrado unos homínidos de hace 1.000.000 de años. Ostras, Unos tipos de hace 1.000.000 de años que sufrieron de canibalismo. Encontraron que se los habían comido otros. ¿Ah, sí? Ah, vale. Sí, o sea que he llegado a hoy a través de esta gente, ¿eh? A través no de los comidos, sino de los que se comieron a esos. Somos descendientes de los caníbales, Claro, sí, sí. directamente. Claro, mira, y una buena pregunta para empezar ya, sí, en plan serio. Perdona, Dime. si tú tienes hijos, ¿no? Sí. Si vienen unos pavos que vienen a por ti en una cueva en medio de la nada en Burgos Sí. y tú tienes unos niños que ves que se los van a comer, tú los matas, ¿no?
Esos somos nosotros. Claro, es verdad. Somos asesinos en potencia. Ostras. De ahí venimos. Hostia, este va a ser un programa muy profundo hoy. Es que vengo de Atapuerca, tío. Vengo de Atapuerca. Y enlazando con Atapuerca. Conectando con a lo que De nosotros hecho, he nos venido, ¿has visto? La camisa, he traído una camisa. No es de Atapuerca porque ahí no sé si había. Bueno, igual había dinosaurios, no, eso no me interesa. Había que elefantes, han encontrado rinocerontes. Pero ya eso no sé. Mamuts. Claro, y llegando a casi tocar cosas de hace millones de años, cuando ves a lo que nosotros nos dedicamos, que es tan superficial o relativo muchas veces, ¿no? Aunque hagamos cosas con cierto mensaje o tal, dices, ostras, ¿tendrá sentido? ¿Esto es algo parte del legado No, del universo? Sí, tiene mucho ¿Desaparecerá sentido, todo? pero no sabéis defenderos. Quiero decir, si ahora vienen, por ejemplo, esta gente que comía, gente le da una patada a la puerta y se os come seguro, porque tenéis una pinta de comestibles, de no ofrecer mucha resistencia, digamos. Tienes No, razón. pensar en ello, ¿no? Es Sí, así. de hecho, Sin- claro, es una época muy buena, la nuestra, ¿no? Para la gente de Blandengue, ¿no? Sí, la gente Para los que de no saben Blandengue. luchar y no saben hacer nada, hacer dibujitos. Yo soy de vuestro equipo, Y también en tengo esa que época decirlo. pasaba lo mismo, ¿no? Pero por lo que cuentas, pero en esa época, pues los que sabían hacer dibujitos, pues igual no eran los más importantes. Sí, ¿no? pero no da la sensación de que estamos un poco en ese momento y de la historia Sí. que te reconoces Blandengue y dices en cualquier momento aquí hay un apagón, que Claro. no, Dios no queda, no hemos vivido ningún apagón No, todavía. ¿No? Estamos grabando esto en 2019, ni una pandemia, ¿no? Y que de repente, claro, los que ganan, los que saben sobrevivir, son todos los scouts, la gente más fornida, los de los pueblos. En realidad, el primo, joder, mi primo de Trasobares, de Zaragoza, el que es alcalde, ese sobreviviría, yo no. O sea, tienes Es un más, se me un primo comería. alcalde. Ah. Sí, bueno, es Fíjate. que, Está muy bien. es que hay 50 personas, es el más joven, el único Muy que bien queda. relacionado. Sí, No, pero, sí. Hombre, yo el otro día en el apagón, lo apagón, primero Juan? que hice fue llenar la bañera, porque lo había visto en las películas. Bueno, Llené la llenaste bañera la de bañera. agua. Yo, Sí, sí. yo también. Bueno, yo tengo... Pero a ¿por casa qué? y llega ¿Por mi qué? mujer y digo, ¿Para yo, pero beber? yo- ¿Para beber agua? No, primero es tener el agua, apagón. Por si hubiera un corte de agua, no sé qué. Ah. En No, algunas es que- películas lo hacen. En cuanto cae una bomba Perdona, atómica- esto es un dato. No, No, todo el mundo somos- tiene bañera. Ah, sí, yo tengo una. Yo no tengo Yo bañera. tengo bañera. En cambio, yo no rellené una bañera, sino que ¿Tienes chalet? rellené... Perdona, vives en un chalet, No, quizá. Ah. No, pero estoy pensando, no, ahora que me voy haciendo viejo, cambiarla por un plato de ducha, ¿no? Como de estos de- Pero no lo sabes bien, ¿no? Sí. Porque si hay una, porque una la- tercera guerra es que, mundial... Claro, claro, Te puedes estamos ahora caer. al límite. Estoy Es una valorando, decisión ¿no? muy importante. Claro, es un balance muy... La verdad es que para sobrevivir es mejor la bañera y para ducharte todos los días el plato de ducha. Exacto. Pero ¿a quién le importa eso si tú no te duchas casi nunca? Exacto. Claro, exacto, mira qué pelos, ese pelo, ese trazo, ese Eso trazo. no se consigue. Cuanto más sucio tienes el pelo, mejor queda. No, pero estás volviendo un poco a tener un pelo muy molón, ¿no? O sea, que hubo una temporada como que no... ¿No? Como que... O sea, yo las fotos que he visto tuyas al principio de casco y tal... Es cuando son no nos increíbles. cogías las llamadas, ¿no? Sí, Cuando te no, llamábamos. entonces no, claro. No eres una mierda, claro. Eres unos niños tontos. Pero entonces en aquel momento molabas, luego tuviste una época muy mala, la verdad. Todo lo decíamos en Sí. el mundillo. Bueno. Decíamos, Juan, no lo vemos, no vemos que su pelo evolucione bien. Y sin embargo, ahora otra vez, pues no sé. O sea, incluso un día te podría ser Jesucristo. Sí. Es que va por épocas. Y además, ¿sabes qué me pasa a mí, no? A mí si no me ven con él, no me reconocen. En cambio, Tú no tienes personalidad, No es que tengo tú no tienes personalidad. identidad. Yo Y soy él muy sí, estándar. no, él lo trabaja mucho, yo y creo. siempre me viene y dice a alguien que, ¿no? Oye, perdona, pero tú eres estos de los Brosman y tal. Y dice, sí, y como que no se lo creen. No, porque Que tú a mí- podrías ser el gasolinero de Wisconsin. Sí, y un día iba con- Y él no, él es alguien importante, es un artista, tío. Y un día no iba- lo estás trabajando bien. No, no, Pero iba tal. con un conocido que es alto y con el pelo rizado, que no se parece en nada a él. Y entonces ya, dice, hostia, son los Brosman, ¿no? Y yo como, hostia, me sentí insultado, ¿no? Me encanta porque esto es la antientrevista. Sí, Es sí, una sí. entrevista a vosotros, muy bien. Bueno, nunca has sido, de todos modos, tú nunca has sido. O sea, eres el más gracioso, porque él no es muy gracioso. Pero, por otro lado, él es el que más cuida la imagen de los dos, en realidad. ¿Te das cuenta? Está, Sí, en, sí, su, sí, está es en su ser, en su esto. Claro, ¿Ves? por O sea, eso no decimos quién hace las cosas, porque estamos los Sí. dos atados el uno al otro. Hay una conexión. O sea, mira, el tío sabe tocar, sabe dibujar, cuida su imagen. ¿Qué haces tú? Yo vengo aquí por las mañanas a abrir la puerta. Ser simpático. Yo soy el que te escribe, el que te... ¡Ey, Ah. Javi! tío! Si no, no hubieras venido. Ya, es verdad. Porque no existe, porque estarías metido en una Bueno, especie de como en un es que yo zulo ni te de- hubiera invitado. Ya. O sea que muchas de estas cosas son gracias a Alejandro. La verdad que todas, creo. sí. Tú eres un poco mierda, la verdad. No, con cariño. La somos- verdad es que son somos como un increíbles. cofre, ¿no? Yo Tienes que conseguir primero una llave y luego cuando lo puedes abrir, pues ya... Sí.
Eso suena como súper... Arregla eso, Javi, por misterioso. favor. ¿Qué ¿Qué dicen queréis? nuestros Bueno, millones de espectadores? nos queremos mucho. Yo les quiero mucho, les admiro mucho. Son dos grandes artistas. Siempre Bueno, me ha y- impresionado mucho sí. cómo... Bueno, nunca se habrán hecho la pregunta cómo se trabaja con un hermano. A ver, ¿tú tienes hermanos, Javi? Sí, hombre, yo tengo dos hermanos. Tengo un hermano más pequeño y otro más pequeño aún. Y... De tamaño, Entonces, ¿no? sí, Y aún así. tamaño. No, y además, sorprendentemente los dos, bueno, pues son más guapos que yo, pero no tienen mi inteligencia. Va, mira. Entonces, bueno, yo les ayudo. A veces me llaman para preguntarme cosas y yo Muy les soluciono la vida. Pero son muy guapos. Son 9 por 9. 9 por 9. Esta es buena, ¿eh? Bueno, sigamos. No, la verdad es que ahora que dice 9 por 9, mira, mi hermano segundo se llama Juan José No, mira. Rollo. Hostia, mi como yo. suegro Como se tu llama Juan suegro, José. sí. Juan José es muy bonito como nombre. No sé, se están perdiendo esos nombres duplicados. Sí. Son nombres de dos, ¿no? De doblete, Francisco Javier, Bueno, José Javier, yo me llamo Juan Ignacio. Juan Ignacio, pues mira qué bonito. Bueno, y todavía más increíble, yo me llamo Alejandro Miguel. Alejandro Miguel, perdona. Ahí vislumbraban un poco tus padres toda la potencia del mundo latino en la ¿Verdad? música, ¿no? Que Sí, podías aquí me haber quedé. sido tú el que hubiera cantado. Sí. Pues Oh. bueno, voy a terminar. Si Sí, os sí, parece por bien, favor, Solo disculpa. porque claro, se os va la pizza, siempre habléis de vosotros. Al final. ¿Qué iba a decir? No, mi hermano Juan José es doctor en matemáticas. Joder, hostia. Y Uy, perdón. sí, voy a fardar, sí son inteligentes, pero de una forma muy rara, digamos. No entienden lo que nosotros hacemos, no tiene entienden nada. Inteligencia emocional. No, cero, no. Él solo transmite unos monosílabos muy altos. ¡Co! Juan José es doctor en matemáticas y es profesor de instituto. No, es muy buen tío y sí transmite bien porque si no, no daría clase a los chavales. Y el otro es ingeniero informático, o sea, es muy así. Pero bueno, aquí hay un gran tema que yo creo que conecta mucho también con Juan y con los dos, pero con Juan también, porque Juan es medio tecnológico, medio científico, ¿no? Tú estudiaste esto. Farmacéutico. Y medio artista. O sea, es muy loco cómo nos han intentado vender una moto siempre desde el instituto de que o eres artista o eres científico. O, oye, píllate el de artes o píllate el bachillerato Sí. de ciencias y es una movida muy chunga que nos han... o sea, yo pienso que no existe una sola persona que sea 100% algo. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, a ver, alguna habrá, pero todos, por ejemplo, tú con tus hermanos cuando erais pequeños hacíais cosas juntas así creativas, hacíais cómics o solo eras tú el que le gustaba más dibujar? ¿O ellos desde pequeños? Bueno, yo tengo también un punto un poco... O sea, yo daba clase de Basic con 14 años a otros niños, para que te hagas una idea. Y hacía animaciones con el 3D Animator y tal, que las tengo por ahí guardadas también. Y de hecho, mi hermano Fernando, el pequeño, que me llevo 7 años, él es ingeniero informático y empezó con la informática porque me veía a mí programando. Mucho. Pero en la parte de creativa no te creas que tanto. Es que Juanjo, el segundo, era un poco como un dique. El tío no le gustaba. De hecho, mi padre traía los cómics de Mortadelo y Filemón y de Zip y Zape los sábados, cuando éramos súper pequeñitos, nos los daba. Y yo me zumbaba los dos cómics y el tío pasaba el Zip y Zape y si traía también unos coches de estos de plástico y se los quedaba él y yo me quedaba con los cómics. Ah, curioso. Bueno, a ver, pero también la programación también es en cierto modo creación, ¿no? Porque estás Sí. haciendo tus propios juegos o programas y tal, ¿no? ¿Por qué Sí, creas? ¿De esos que totalmente. copiaban el código de unas revistas o intentabas explorar y yo, tal? yo exploraba, sí. De hecho hice juegos. Hice juegos de estos muy tontos. Hice uno una vez que era con Green Beret, ¿lo conocíais? Que era como de plataformas, Sí. que tal. Pues yo me hice un Green Beret súper pixelado y tal. Wow. Ah, mira. Y funcionaba y bueno, y en 3D pues hacía mis cositas, un coche, no sé qué, tal. Sí, intentaba investigarlo. No, bueno, de hecho es que en aquella época, yo estoy hablando de los años, o sea, yo trabajaba con un Amstrad 6128, que era como de la época del Spectrum y todos estos, no existía Mac todavía ni nada de esto, ni PC. Y eran los sistemas operativos, cargaban con... Bueno, en mi caso ya con un disco, pero existía el otro Amstrad que era de casete. De los de... No, nosotros recuerdo que teníamos un Amstrad Qué que guay. era la mayor frustración del mundo estar media hora cargando la cassette y de repente Bueno, sí, un Spectrum se teníamos colgaba. nosotros, Eso, un el- Spectrum, sí. Y se Con la colgaba. cassette, no Se sé qué, colgaba y estabas ahí luego, media hora y luego no salía. Ya, era un desconocimiento vosotros sois absoluto. un poco más jóvenes que yo. Pero... Bueno, sabes que nadie de la gente que está viendo esto, nadie sabe nada de esto, ¿no? Seguramente. No saben lo que es, pero bueno. Estamos pero- hablando de como pero el es abuelo muy- Cebolleta, ¿no? Sí, exacto. Pero yo sí que pienso que tú que tenías el perfil más creativo de tu familia, pues hacías, dibujabas, ¿no? Pero también hacías videojuegos, porque
Yo sí que creo que cuando una persona es creativa le interesa la creación en todas sus formas, ¿no? Y seguramente pues también te interesa escribir o hacer cosas en volumen, esculturas, ¿no? Hacer cosas con plastilina. Una vez también me dijo una persona que era profesor de escultura que decía que si sabes dibujar sabes hacer escultura también. Dices, Sí, a él claro, le parecía como una continuación. Hay Sí, gente que a claro, lo mejor no se claro. lo piensa, ¿no? Y dices, pues seguro que Está todo muy conectado, ¿no? Sí, ¿no? Allí Sí. eso sí que veo muy claro que en realidad sí que es natural. Si eres creativo, es que sea Sí, transversal, es natural, ¿no? sí. Esa creatividad. Y Sí, entonces- aunque en temas de percepción, fíjate, nosotros, por ejemplo, en África, cuando hemos ido a hacer. Yo tengo con 8 amigos más una fundación. Que hacemos escuelas en África, así, toma, de repente. Como cualquier cosa. ¿no? Recapitulemos. Eh, Javi Rollo es de un pueblo de Zaragoza, nosotros de Huesca. ¿Cómo te definirías? ¿Como ilustrador o artista global? O... No sé. Artista global me gusta. Pero bueno, Artista aparte global. de lo que Artista conocéis ya, global me ha gustado. por aparte de favor. lo que conocéis, increíblemente es buena persona Bueno, y tiene una fundación. bueno, tenemos varios. La inició un colega que es arquitecto y en esa fundación hacemos escuelas en África y en la primera escuela que hicimos, que ya se entregó para 500 niños, una escuela que ahora le han dado un premio que es el Aga Khan de arquitectura, que es como el Pritzker de arquitectura, o sea, un premio importante pero de los países árabes. Está funcionando ya, son 500 niños allí de secundaria que están allí, se lo dimos al Ministerio Público. Y todo esto es para contar otra cosa. pero- Muy bien. Bueno, vamos a aplaudir a Javi Rollo. Sí, para hacerme bueno. ¿En qué país era? ¿Qué país has dicho? En Senegal, Ah, al, Senegal, al no, sur no de había Senegal. entrado, sí. Y, hostia, me estoy dando cuenta de que yo casi soy 2 veces vosotros. Es el gran angular del teléfono. sí. Una aberración de Sí, la sí. ley. Si estamos en la esquina, por eso Juan siempre parece más delgado, porque está en el centro. Sí, pero mucho más delgado, ¿no? Es como si lo podríamos comer entre él y yo. Podríais y no nos sabría nada. No, Claro, nos quedaríamos con los huesos. Sí, nos quedaríamos un poco como te has comido una gilda de Juan. Una gilda, Juan. Bueno, lo que quería decir, que hicimos la escuela y en el proceso de hacer la escuela, claro, lo que ocurría era que en el pueblo donde trabajábamos, en Tionquesil, al sur de Senegal, en Casamance, el albañil que venía y los gremios que venían, pues son gente de pueblo, pues como aquí en los pueblos, pues que igual no se ha enfrentado a una obra así tan grande en su vida, ¿no? Entonces hicimos un poco de escuela, de enseñar determinadas técnicas y cosas, ¿no? Y entonces me acuerdo una vez que estaba yo allí con el arquitecto que les hacía un dibujo en un papel como en 3D y no entendían nada. Porque, o sea, eso que dices tú es verdad, lo de dibujar y luego pasar al 3D, ¿no? Pero hay una parte que es esta cosa de entre dibujar y el 3D que se hace Sí. una cosa en 3D, no me estoy explicando como un fatal. alzado, ¿no? Un dibujo, Como un unas alzado, vistas. Sí, sí, unas alzado, las vistas, las que no las reales. entendían, no las pillaban. O sea, tú le hacías una silla en asonométrica y tal y no pillaban la perspectiva, no O se sea, aquí entendía. puedo poner una cuña muy importante. ¿Sabes que yo soy la nota más alta de dibujo técnico de mi generación en Wow, selectividad? Un poco de música esto. De ¿no? toda España. De Aragón, creo que fue un De Aragón. 9,9 o un 9,7. Y lo hice Guau. todo perfecto ahí, ¡pam! Y me lo pusieron porque, no sé muy bien, pero no se sabe. No Por fui a eso- reclamar. Por eso muchos de vuestros trabajos están en axonométrica. Me Exacto. imagino, ¿no? ¿Lo has visto? No me sirvió para nada, pero... Qué tío, ¿eh? No, esto todo tiene una explicación, ¿eh? ¿Lo has visto? Es una entrevista un poco a vosotros, ¿no? En realidad, estoy viendo. Bueno, que a mí Sí. no me importa. Si yo No, ningún estoy problema. contento. Sí. Bueno, ¿y qué tal los primos de Huesca? Bien, Bien. ahí está. Bien, hace poco los vimos. ¿Sí? Sí, sí, tiene ¿Qué, un ¿A qué montón... se dedican o qué hacen? Hostia, pues es complicado, ¿eh? Tenemos hay de farmacéuticos, todo. tenemos Farmacéuticos, arquitectos, abogados. algún abogado... No, todo top, ¿no? No hay Sí, ni sí, uno que un sea informático. ni un panadero, ni un agente No, normal, no hay. los un más fontanero o alguien. los, No, eso no. los más extraños o con una profesión un poco más irregular somos nosotros. Sí. Pero bueno, volviendo Ya al... es suficiente peso para la familia. no, quiero pero decir. muy majos. Nunca os nombran, ¿no? No, Quiero no, decir somos que 15 primos en total. Somos un montón. Los mingarros, ¿sabes? Sí. ¿O cómo es el segundo apellido? De Uría. Uría. Pero No, eso pues- es por nuestra madre, que es vasca. el Somos día. medio vascos. Sí, medio porque Ura aragoneses. es agua. Sí. En euskera. ¿Y Urea? Urea es... Sí. No, es Uría. No, pues por nuestra familia de Huesca, nuestro padre, sí, somos 15 primos, somos un montón ahí. Pero bueno, Sí, muy simpáticos. no nos Todos distraigas, bien. Javi. Vamos a volver al pasado. Entonces, estás tú ahí de pequeñín, que te gusta consumir tebeos. ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Eres Mortadelo y Filemón, Zipizape? Pues mira, yo me gustaba mucho Mortadelo y Filemón cuando era muy pequeño. Luego me aburrió un poco porque las historias siempre eran iguales. ¿No? El esquema de una historieta de Mortadelo y Filemón. O sea, yo creo que es muy tierna, pero es muy para leer con el... Sí.
bueno, que ya te has leído varias y ya son muy parecidas. Luego me acuerdo que me gustaba más la sinvergüencería del Vázquez, Sí. de ese Vázquez que te hacía tebeos pero para niños, pero en realidad era un poco como el Shrek de la época, ¿no? Que Sí. tenía un doble trasfondo, y me había muy sinvergüenza y tal. Super López, toda la escuela bruguera me gustaba mucho. Te iba a decir Tintín, pero no, con Tintín no conecté tanto. Con Ah, Asterix fíjate, más. Asterix, sí. Con Asterix y Obelix más que con Tintín, yo creo. Nosotros que- mucho, Tintín y Asterix. Bueno, eran los Pero, dos únicos pero que porque teníamos, así. fíjate, teníamos un tío que vivía en Francia, entonces a través de él veíamos Asterix, Tintín y todo esto. Pero es verdad que... Son formatos muy diferentes. O sea, sí, en realidad muy es muy diferentes. europeo Tintín, Sí. ¿no? Y Asterix, bueno, siendo francés, como. Fíjate, no sé. pues a mí me gusta más Tintín. Sí. Bueno, me gusta la perfección del trazo y como ¿no? lo exquisito que llega a ser, ¿no? Cómo va evolucionando. Y Asterix también me molaba mucho de pequeño, pero luego me he dado cuenta, revisándolos, que no me enteraba de nada, porque son todos chistes también un poco para adultos, como de Sí, política francesa, o son como muy franceses, ¿no? Sí. Las bromas que se hacen. Y a veces, luego me he dado cuenta de mayor que hay muchos que son retratos de gente famosa que ponía ahí el tío de... ¿sabes? Pero eso es que te ha decepcionado de luego. presidentes, Bueno, pero es No, una no. gran habilidad haber hecho eso y Sí, no, y no claro, haberte tú te enterado, ¿no? reías de las Claro, tortas claro. que les No, ahora pegaban a tienes los una- romanos y tal, ¿no? claro. Pero luego dices, hostia, era mucho más Claro, ahora profundo. tienes una segunda lectura como adulto, ¿no? Sí, Y pero puedes esos volver a me dan más redescubrirlo. pereza. En cambio, Tintín me siguen No, gustando. pero aquí hemos sido unos afortunados, ¿no? Porque teníamos Super López, Mortadelo y Filemón, todos. Teníamos sí. un amplio abanico, ¿no? Que yo no creo que todo el mundo haya podido acceder a esto, ¿no? No, En otros- eso es verdad. otras culturas. Y luego, lo que pasa es- yo sí tuve la sensación luego, que tampoco me molestó, es que hubo unos años ya como que, bueno, que se me hacía un poco ya, que eran cómics infantiles. O sea, cuando ya empiezas a ser, que no eres adolescente, pero Sí. ya esto te lo sabes muy bien, hasta que llegas, o hasta que llegué al Robert Crumb, a los americanos haciendo guarrerías, hablando de sexo, de drogas y de cosas así, Pero que no ya fue en le- los ¿Y 14, no leíste 15. superhéroes, por ejemplo? ¿O no leías mucho no, superhéroes? es que los Ah. superhéroes no me engancharon nunca, Ah, tío. fíjate, sí. Sí, porque ahí sí que es verdad que Sí. podía haber un escalón entre medio. Sí, porque claro, tú también tienes unos cuantos años más que nosotros. No muchos. No, pero yo creo que lo de los TVs de superhéroes creo que llegaron un pelín más tarde y llegaban como con cuentagotas. Al menos, no sé si en Bueno, tu... sí, tú solo contabais en Huesca, ¿no? Que no pillabais la Exacto. continuación. No de pillabas las historias. Por continuaciones. ejemplo, ¿sabes? ¿no te gusta el Capitán Trueno y el Jabato? Y Claro, cosas claro. Pues Ya, bueno, ya, de ya Antifa. En 1800... No, pero si sí. nosotros los leíamos también. Es curioso Sí, porque... no, pero porque llegaban a través de nuestro Sí, padre, pero ¿no? era Pero una un época- niño nunca hubiese accedido. Los No, yo- TVOs también estaban yo ahí no todavía. leí. Incluso Sí. íbamos nosotros al kiosco y aún había hace años O el bélicas y cosas Corsario así. Negro, como Sí, era. Yo no sé si es que Corsario se era- reeditaban constantemente o no se vendían y seguían Sí. estando ahí ya como casi de hace... Bueno, yo creo que tenían los derechos y seguían reeditando porque exprimiendo, ¿no? eran estos que se llaman los clásicos, algo Sí. así, ¿no? Se llamaban. No lo sé, yo la verdad es que no me engancharon, pero porque yo creo que con los superhéroes hay que hacer un pacto especial de creerte toda esa movida, que es muy heavy. O sea, yo creo que cuando tú adoptas que un superhéroe tiene que hacer determinadas cosas y qué tal, lo tienes que como creértelo a muerte y entonces vas a muerte con ello. Y yo es que no me los... a los de los calzoncillos y las capas no... Bueno, pero esa no me los época a mí sí terminé que de- me gustaba, ¿eh? Todos los que hubo pues hasta los 90 o así, que eran, pues salía el de Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, había mucho texto todavía, hablan mucho, había 1000 No, y viñetas hablaban en cada también de sus página. cosas más personales, Era no muy era solo gracioso. acción. Y Me parece. sobre todo Spider-Man sí que tenía esta parte como más humana, ¿no? Y sus problemillas de adolescente y tal, ¿no? Pero bueno, pero éramos luego en los niños, 90 sí que pero- realmente no me Sí, gustó. hubo un yo cambio sí- ahí. Pero bueno, hablemos más con Bueno, Javi, de Javi, de sus cosas. No, y cómo se metió en el underground, ¿no? Porque tú, cuando empezaste a hacer cómics, ¿no? ¿A qué edad empezaste a publicar todos estos que los tenemos por aquí, la cebolla Las asesina cebollas y tal? asesina. Ah, mira, Bueno, eras muy joven, porque la- son de subterfuge, ¿no? O Sí, algunos. no, los de Mira la qué cebolla maravillas. asesina, los de la cebolla asesina en realidad, esto surgió en el año 94 cuando estaba de Erasmus en Francia, que me había... Oh la estaba yo con... Parlez-vous français? Parlez-vous français, oui. Sí. Que estaba con Borja Crespo y toda esta peña y Coldo Serra, que ahora es director de cine y de creo que ha hecho La Reina Roja y no sé qué más. Bueno, no sé qué series ha hecho varias. Borja Crespo creo que está muy vinculado ahora al Salón de Comida de Barcelona y estaba Les de la Iglesia, pero ya más mayor Pero que ¿y dónde nosotros. coincidíais vosotros? En Bilbao, yo fui a Pero- estudiar a Bilbao. Ah, ¿y Entonces, erais todas en la todos Colla de Bilbao. ¿De Bellas Artes? ¿Os Sí, de fuisteis Bellas todos? Artes. Ah, porque estudiaste Y- Bellas Artes, ¿no? Yo estudié Bellas Artes en Leioa, en Bilbao. Entonces, ¿qué pasa? Que allí coincidimos un poco todos estos y venía toda esta ola de Tarantino, de las pelis de Tarantino y de... Alex de la Iglesia estaba con Acción Mutante, bueno, acababa de hacer Las Meriendas Asesinas, Acción Mutante, entonces ellos estaban muy enchufados con el mundo del gore. Y entonces quería hacer, Borja tenía un fanzine, Borja Crespo, que era Burp,
que era un fanzine gore y tal. Y entonces yo empecé, me pidió una viñeta, pero claro, yo no venía ni del mundo de superhéroes y el underground me parecía como muy obvio todo esto, pero por otro lado también me atraía el hacer algo relacionado con eso y ahí surgió la cebolla asesina, porque digo, ¿qué hago yo de underground y de matar gente? Pues mataba a los vegetales, sí. Qué maravilla. Qué Hay maravilla. uno mejor, este no es el mejor cómic. Este es el que nos regalaste. Es que cuando fuimos Sí, a visitarte porque hace se años lo- nos diste este. Porque el otro no lo tendría a mano, pero si lo tengo os lo doy. Nada, para buscarlo. Ah, Esto- pero está guay, el ¿eh? otro día miré y todavía se puede comprar en algún En algún Wallapop y segunda cosas mano. así. Sí, sí, Seguramente hay, habrá, buscarlo. claro. Sí, sí. Porque se publicaron mucho y se vendió bastante, de hecho. Y lo que pasó fue, bueno, ese fue el segundo paso, porque luego Borja Crespo se fue a Madrid y empezó a trabajar en Subterfuge, porque Subterfuge era una productora de discos que llevaba a Alaska en aquel momento, a Mercromina, Dover, todos estos grupos de los años 90. Sí. Y entonces Carlos, que venía del mundo del punk y de hacerse mercadillos y tal, venía del mundo de la música, pero también de los fanzines punkis y de música que le había hecho Carlos Galán, que sigue siendo el dueño de Ah, mola Subterfuge. mucho, a yo fecha me de acuerdo hoy. de eso. Y entonces él había montado una estructura dentro de los discos que era una gente que también para editar cómics y editar y estaba al mando Borja Crespo, que era el que había hecho los fanzines que me había contado conmigo. Y entonces fue como surgió el publicarlos allí también. Vale. Pero ¿cómo es el salto de decidir voy a estudiar Bellas Artes? Porque el dibujo era algo que siempre estaba allí o Sí. surgió por No. luego ir a estudiar Bellas Artes y conocer a que esta va, que gente. va. No, o sea, yo siempre digo que yo lo tuve muy fácil. O sea, toda esa parte que es un rollo pobre para los chavales que están estudiando en el instituto, que es el hijo, que tal. Yo es que desde los 6 años dibujaba. Mi primer editor fue mi profesor de educación física. Porque el tío dibujaba también y hacía caricaturas, hacía un periódico con todas las marcas de todos los niños y tal. Y entonces él me pidió hacer una viñeta para el periódico en sexto, así de EGB, que sería Bien. con 12 años. Y al final incluso me dio un dinero, me pagó, me dio una propina cuando terminé la historia. Una poesía muy bonita que dice a Picasso, al gran Picasso, Goya, no sé qué le sucederá a Javi Rollo. Una así como, un poco como rimbombante, pero preciosa. Y además algo que es alucinante y que demuestra que un buen profe y que motiva también te tira para arriba mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, yo como dibujaba de siempre y así, pues lo tuve fácil para elegir. O sea, ya tenía claro cuando terminé que iba a hacer Bellas Artes y hice diseño gráfico, pero podía haber hecho cualquier otra cosa. Pero bueno, me parecía que se parecía un poco más a ilustración. Es que no había ilustración. No había. en aquel No, momento. fíjate, esto que dices de los profesores es súper importante. Yo también, bueno, y supongo que tú también, éramos el típico de clase que siempre dibujaba y cuando había que hacer algo, pues te lo encargaban. Venga, pues tú haz un dibujito para no sé qué. O hacer los títulos de los trabajos, pues siempre rodeados de como dibujitos alrededor y no sé qué, ¿no? Como muy exagerado y muy mortadelesco igual, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre, venga, va, pues hay que hacer unos dibujos para el periódico del colegio. Pues siempre había 2 o 3 en clase y yo era uno de esos. Y me acuerdo que cuando pasé a séptimo, estabas haciendo ciencias naturales o algo así, una asignatura, tal, y puse el título, pues, la célula. Y le puse 1000 dibujitos y no sé qué. Hostia, y un profesor me echó una bronca diciendo que eso era súper infantil, que sí. ya teníamos una edad para hacer eso, que había que escribir la letra en mayúsculas y con un rotulador de un color como mucho, se hacía una línea debajo. Hostia, y casi como me humilló ahí en clase, como diciendo, tío, esto es patético, pareces un Imagínate, niño, tío. ¿no? Ahora está, ¿sabes Sí, dónde sí. está ahora? Está en un rincón, en Sí. una residencia, en un Y- rincón mirando por una sí, sí, ventana. pero fíjate, y causó cierto efecto en mí, dejé de hacerlo, porque claro, fuerte. parece que ya no era el momento, y estuve varios años como que perdí un poco como la agilidad, ¿sabes? Es Porque que es estuve muy como unos años bestia. sin dibujar Sí, sí, y luego sí, lo pero recuperé, estas pero ya cosas- como en el instituto varios años después, como diciendo, hostia, hace mucho que no dibujaba, porque antes siempre hacía Pero cómics y fíjate tal. tú qué bestia, qué Sí. cosa más bestia tener gente inútil así en la educación cuando hay alguien castrante, igual que cuando hay alguien motivador, ¿no? Por ejemplo, claro, Andrés, por ejemplo, el profesor de educación física, era tan flipado y tan motivador que en un cole público de Zaragoza, de la margen izquierda, porque el que es de mi pueblo es mi padre, yo digo que soy de mi pueblo, porque me mola mucho de mi pueblo, pero yo viví en Zaragoza, en la margen izquierda, y allí en un cole público que no tenía o sea, no tenía casi recursos, el tío no sé lo que hizo para hacer un foso de salto de longitud, comprar todo el material de atletismo, y salió toda una generación de atletas en un cole público de la margen izquierda, una generación entera que han competido a nivel internacional, muchos, flipa. O sea, esto, ¿por qué? Es genética, es que hay genética ahí, hay un momento, no, es ese profesor que a mí me hizo un trato, que es alucinante y siempre lo cuento, me dijo, si tú dibujas
todos los meses en el periódico, y además vienes los fines de semana, porque el tío se iba con los niños, se venía todos los fines de semana a los campeonatos del huevo de Zaragoza, de atletismo, del polideportivo, y al Parque Grande también a correr los crosses y tal. Si vienes de suplente a las competiciones, ¿vale? O sea, que si falta Óscar, que se ha dormido y tenía que hacer 4.000 y lo va a hacer Javi, venga, a 4.000 metros. Sábado, 1987. Si haces todo eso, sí. te pongo un 10. Y ya sé que suena un poco raro, ¿no? Pero era un gran qué, ¿no? Porque al final, joder, yo me esforzaba, iba los fines de semana, hacía los dibujos y tal, pero él valoraba que yo hacía los dibujos. Y eso es la hostia. De hecho, mira, mi hermano, el matemático, es atleta todavía. Es veterano ya, porque tiene sus 50. Y ha estado hace poco en un campeonato mundial compitiendo con Peña que ya va medio cojeando. Con Peña de 50, 60, 70 en Estados Unidos. Y todavía o sea, ese profe todavía está ahí. Sí. Y flipas. Exacto. Increíble. Sí, sí, sí. Entonces yo he tenido varios profesores. Por ejemplo, una profesora anterior, que es la que me animó y por También eso yo hubo dibujaba momentos todo. positivos en la vida de Luego Juan. uno que me bloqueó y luego ya volví otra vez. Pero fíjate, imagínate que Bueno, lo acabo pues, dejando, ¿no? Porque sí, eso es Recordemos mucha un premio que responsabilidad, tiene aquí mi hermano de pequeño, ganó un trofeo en Huesca por hacer un cómic sobre los peatones, ¿no? ¿Cómo era? Super pero- peatón, ¿no? Super peatón, ¿lo conoces? No, Hombre, eso es- claro, yo lo trajeron a mi cole también, ese de ejemplo. No, eso era un cómic que hice yo por mi cuenta. Pero no, esto era un proyecto de toda la clase de seguridad vial. Teníamos una asignatura de seguridad vial y una profesora que era muy buena, la que nos motivaba, que se llama Teresa Ubeira. Pues hicimos un periódico, era como hacer un periódico de mentiras y luego participabas, era a nivel de toda la provincia de Huesca. Entonces hacías y lo encuadernaban, hacían fotocopias y se enviaba. Y entonces, claro, tenía como todas las secciones de un periódico que nosotros habíamos recreado con cosas de seguridad vial, con pasatiempos, consejos. Tal. Ganaste una cámara Polaroid y otro año una bicicleta. O sea, Vamos ganando cada vez. Está Debía ser ir a de los más, ¿no? mejores. ¿Qué hubiera sido lo siguiente? ¿Un Lambo? Sí, ojalá. Pero fíjate, esa profesora nos animaba a todos y uno escribía los textos, yo hacía dibujitos, otros también dibujaban, otros compañeros. es muy importante Era esto flipante, de que y luego haya íbamos alguien- a Huesca y nos daban el premio. Sí, muy pues chulo. yo así intentando pensar una historia que me traumatizó, no me traumatizó tanto, pero me irritó muchísimo. Yo estaba ahí dibujando un personaje y vino el profesor de ciencias, que no diré su nombre, y me dijo, pues yo le había intentado dibujar, era la época de Dragon Ball y estaba ahí de bola de drag, ¿te acuerdas de la historia? No. Y le estaba haciendo ahí unos tíos ahí mazados cuadradísimos ahí al Goku tal, y había borrado mucho la mano porque me salía mal la mano. Y el tío viene y me dice, te has equivocado mucho. Y me dijo, toma, ponle estas rayitas. Y me puso unas rayitas como si estuviese temblando, tío. Y yo me quedé Qué como, asco ¿pero de qué está? gente, qué asco Sí, de tío, gente. O es sea, como- tú fíjate que yo siempre digo Que toca huevos, ¿no? a nosotros nos han dicho mucho, siempre nos han dicho, oye, ¿me haces un dibujito? Sí, ¿no? exacto. Y que nunca nos ha sentado mal. Haces el dibujo y ya está, y con buen humor, buen rollo y tal. Pero tú te imaginas a un ingeniero, ¿me haces un puentecito? Sí, exacto, totalmente. O sea, somos gente maja, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Aguantamos mucho, ¿eh? Sí. Y otra cosa que nos dicen mucho a nosotros, y ya hemos comentado en algún programa, es estás ahí firmando, dando una conferencia y no sé qué, y al salir a alguien le dices, mira, pues toma, te regalo, te hago este dibujo, te firmo esto, o te doy esta baraja de cartas, y dice, ah, gracias. O esta pegatina. No, Dice, pero te lo piden, te lo piden. Dice, y luego- a mi hijo le va a encantar. Como diciendo, a mí no me gusta. Ya, eso era A mí mierda. me A mi la hijo suda. le va a encantar. Entonces, pero, joder, pero también te tiene que gustar a ti, ¿no? O sea, es una cosa, no es Sí. infantil, ¿no? Sí, Bueno, sí. pero como No, es no una hace falta ilustración, ponerse un dibujito, nervioso en ese momento para decir, no, no es para mí, es para mi hijo. ¿no? sí, como para defender sabes su- que van a venir llorando, ¿no? Cuando se queden sin empleo por culpa de la inteligencia artificial. Van a venir llorando, Sí. van a decir, vosotros sois los únicos creadores. que Bien, Pero quedan". si nosotros vamos a ser los primeros que se van a quedar. Sí, sin ya lo sé, trabajo. lo sé. ¿Cómo llevas lo de la inteligencia artificial? Lo sé, por eso te he intentado introducir porque veo que os tenéis Sí, mucho. Tenemos aquí una lista de preguntas que ha hecho mi hermano que no hemos seguido ninguna. Además, La tenemos inteligencia aquí artificial, pues. Un amigo de la inteligencia artificial, ¿tú esto lo has visto alguna vez? Hostia, no. Sí, esto es un programa pionero en Estamos muchas a la última cosas, Javi. tecnología aquí. No nos escucha ni ve mucha gente, pero aquí vienen los mejores Sí. y se utiliza la mejor tecnología del No, no, mundo. espera, esto no. Es un robot, quizá, es un robot de última generación, quizá. Sí, Ah, sí. mira, es que no es compatible con tu carcasa. Te ayuda. Espera, sí, sí, encima Discul- del dedo. Y con música, ¿eh? discúlpale, discúlpale, Juan. Discúlpale, Javi, yo ya confundo los nombres. A ver. Estos son. Exacto, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien ahí? Hola, pues mira, te quería presentar a nuestro amigo Javi Rollo, un artista muy reconocido. ¿Sabes algo de él? Hola, claro.
Javi Rollo es un artista contemporáneo conocido por su estilo único y sus obras que a menudo exploran temas de la vida cotidiana y la naturaleza humana. Su trabajo ha sido exhibido en diversas galerías y ferias de arte internacionales. Además, ha colaborado con varias marcas y ha participado en proyectos artísticos de gran escala. ¿Te gustaría saber algo más en particular sobre él? No, la verdad es que lo que me interesaría es que le hagas una pregunta. Si fuese el fin del mundo y tuvieses que hacerle la última pregunta de la raza humana a Javi Rollo, ¿cuál sería esa última pregunta? ¿Qué pregunta tan profunda? Si tuviera que hacerle una última pregunta a Javi Rollo en un escenario así, podría ser: ¿qué legado te gustaría dejar a las futuras generaciones a través de tu arte? Pero si es el fin del mundo. Pero si es el fin del mundo. Ya, si no va a haber más humanos. Que pero este bueno. es un robot que toma carajillos por la mañana. Y que no le va bien. Se llama Raimundo, vive aquí al lado. Está muy mal. Está, muy mal. Está un poco No funciona flojo. muy bien esta inteligencia No, artificial. Oye, ¿y tú sabes si Javi Rollo conoce a Brosmine, los hermanos Mingarro? No tengo información específica sobre si Javi Rollo conoce a Brosmith, los hermanos Mingarro, Brosmith. pero sería interesante saber si han coincidido en algún proyecto o evento artístico, ya que ambos son artistas muy talentosos en sus respectivos campos. Si tienes interés en saber más sobre posibles conexiones entre ellos, podría ser una buena idea preguntarles directamente o investigar en sus redes sociales. Qué inteligente, tío. Te Oye, manda, los te estás manda, decepcionando. te manda todo el rato. Te manda todo el rato como la solución es que os preguntéis. No Vamos, tenemos es nada que- que hacer. Tengo- La tecnología. Fuera, Bueno, adiós. ya está, suficiente. Toma las noticias, Javi. El otro día lo hicimos con Cristina Daura y le hizo un montón de preguntas. ¿Ah, sí? Sí, a mí que me va Creo a que es más preguntar, interesante tío. que nosotros. Pero Sí, bueno, sí, sí. ¿qué opinas de la IA? No lo dudes. ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Te gusta? ¿Lo usas como asistente? ¿No lo usas? ¿Crees que va a cambiar el No, juego o crees que va a ser algo pasajero? Bueno, yo pienso que todos los ilustradores son unos farsantes y que ya va siendo hora de que venga un robot a acabar con ellos. Yo Bien creo dicho. que hace tiempo que venimos engañando a la sociedad en su conjunto general. O sea, ¿para qué somos realmente necesarios los ilustradores? Si lo importante es que te leas el texto. Totalmente. Entonces, sí, porque los ilustradores siempre han sido un poco para, oye, pues este libro tiene santos, pues es más fácil, para vagos, ¿me entiendes? O sea, hemos facilitado un mundo de vagos, ¿me entiendes? Eso es Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ya va siendo hora que llegue un robot y acabe con los ilustradores. Y si ese robot pues está viniendo ya, bienvenido, ven a mí y acaba con nosotros. Creo que tenemos que buscarnos un empleo normal. Quiero decir, hay mucha falta de gremios, por ejemplo. O sea, y no, tú ahora mismo quieres hacer una instalación eléctrica nueva en tu estudio, que ya no necesitarás porque ya no tendrás estudio tampoco. Pero imagínate que tienes, yo qué sé, una segunda vivienda, por lo que sea. Pues es muy difícil encontrar a alguien que te ponga un aire acondicionado, por ejemplo, ahora. Sí. Pues mira, técnicos de aire acondicionado. Pues oye, hay a reciclarse, el reciclaje es muy No, está muy totalmente. bien. Nosotros a veces tenemos esta crisis de igual tenemos que buscarnos un trabajo universal, ¿no? Las cosas básicas, ¿no? Tuberías, Bueno, es que- electricidad, Vosotros carpintería. ya un poco vais por ahí, quiero decir que de lo que tenéis ahora a convertirlo en un taller de carpintería, yo creo que le quedan unos telediarios. poco, Si oiga, ¿me puede hacer un marco para la foto de la comunión? Pues No hay ningún ¿no? problema. Lo que necesitamos es estáis un ahí. amigo con una furgoneta. Bueno, pero esto es fácil porque seguro que Iván Bravo, por ejemplo, cualquiera de estos que se va a quedar en paro, o no sé, Exacto, sí, o cualquier no, otro he dicho ilustrador. Iván Bravo porque es amigo también ilustrador, Sí. pero este sabe conducir, pues enseguida se pilla una furgoneta y hace los servicios. Claro, es que eso mola, ¿eh? Imagínate ir los tres, ¿no? Como esos que hay uno en medio, ¿no? Que vas los tres por la mañana, hay uno que siempre está como medio dormido. ¿Qué Eso- tal, Javi? ¿Qué tal, eso Iván? Me gustaría, sí, sí. Bueno, tengo que decir una cosa. El otro día fuimos invitados a un evento muy exclusivo que organizaba Javi, del Estafador, esta revista que gestiona, y si quieres luego hablamos un poquito más. Y estaban las mentes más brillantes del mundo de la ilustración del Del momento. Y gran parte de las conversaciones con muchos de ellos fue que unos habían aprendido a poner pladur, otros habían hecho sus primeros apaños de electricidad. Es que y va por dices, ahí. "Hostia, estamos ahí Sí, muy, había muy como cerca una de... sensación como de ocaso generalizado. ¿Sabes? Como, sí, todos ¿Qué hablando. está tal. pasando? ¿No? Nosotros Sí, creíamos sí. que estábamos siendo invitados a un Bueno, lugar de... esto es como, tú sabes que cuando van viniendo la migración a las ciudades, pues se van generando como gremios, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, hay muchos, a ver si no me meto en ningún jardín ahora, perdón. Pues yo qué sé, pues hay muchos bares que los llevan y los llevan muy bien, pues gente oriental, ¿no? Que ha venido de China y tal. Pues, por ejemplo, ahora los diseñadores gráficos, pues están todos empezando a mirar cómo gestionar basura, por ejemplo. O sea, todo el tema Sí, de sí. camiones de basuras y todo esto. Vale, sí, sí. O sea, que, por ejemplo, los ilustradores están hablando mucho de pladur
Los diseñadores gráficos también, gracias a la inteligencia artificial, casi todos van a ser basureros. Los que barren las calles y esto. Ah, está bien. Sí, porque son muy ordenados. Entonces, imagínate ver una colilla en el suelo, ¿no? Y te la alinean a la izquierda con una lata, por ejemplo, lata de Coca-Cola. Y hacen la foto y lo publican. Y lo publican y tendrán un Instagram increíble de basuras. Y conectando con basuras y que Barcelona últimamente hay algunos barrios que están ahí un poco dejados, así un salto en trampolín. ¿Has sido Barcelona? Porque vives en Barcelona. Yo vivo Estamos en Barcelona. en Barcelona. Sí. De hecho, es un motivo para venir a Barcelona, es visitarnos a nosotros. Sí, claro. ¿Qué opinas de Barcelona? Yo recuerdo que cuando vine en el año 2000 era una época dorada de la creatividad, del diseño. No estaba tan metido en el mundo de la ilustración, underground y tal, pero estaba más metido en el tema. Yo estudié diseño de producto. Y era una época en la que había la primera era el diseño, el año del diseño, y había un montón de eventos relacionados y poco a poco Barcelona ha ido como apagándose en ese sentido. A nivel más público internacional, ¿no? Barcelona era como la meca del diseño. ¿Tú cuándo viniste a Barcelona? ¿Cuándo viniste? ¿Y fue parte importante de tu desarrollo creativo como artista y visionario? Mira, yo vine a Barcelona porque me había gustado siempre Barcelona, había venido al Salón de Cómic y me parecía que pasaban cosas. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el diseño gráfico está viviendo todavía peor momento que la ilustración. Puede ser. Creo, no sé, me da la sensación, como que me parece que, no sé, que hay muchas cosas que se hacen que se parecen mucho, o que aquí se copia mucho la forma de lo que se está haciendo ahora mismo en Londres y se tira para adelante y todos con la misma tipografía. Yo siempre veo que si hay una tipografía, todos usan la misma tipografía. Estoy hablando evidentemente en plan grueso, hay gente muy buena y hay gente que lo hace muy bien y tengo amigos que son grandes diseñadores. Pero no sé, creo que hay cierto... Y que está cambiando también mucho el mundo, ¿no? Y que ahora mismo, pues sí, si nosotros estamos jodidos con la inteligencia artificial, los diseñadores ya ni te cuento cuando ya te están haciendo un montón de cosas. Claro, Pero bueno, que hay que cambiar. O sea, yo entiendo también que fuera de bromas, ¿no? Con la inteligencia artificial lo que está mal es que hayan robado todo, hayan entrado con la inteligencia artificial a robarnos a todos, a toda la gente sin pedir permiso y a llevarte tu creación para hacer un data gigante y ahí hacer cosas. Eso está muy feo. Sí. Hay que pedir permiso y quizás se podía haber hecho una inteligencia artificial con una genética por la cual, después de que tú des el consentimiento, igual que en todos los aspectos de la vida, pues te dirán un 0,000 cada vez que alguien hace tu obra, ¿no? Agarra cosas de tu obra, si tú estás de acuerdo. Sí. ¿No? Fíjate, nosotros tuvimos un acercamiento de una empresa americana que quería contratarnos como asesores para una inteligencia artificial, alimentándola con nuestro trabajo. En el momento en el que llegamos a intentar ver ¿pero qué queréis exactamente? Primero, no nos interesa, pero ¿cuánto dinero hay? Y de repente Esa es la primera desaparecieron. pregunta, Claro, porque es muy difícil es imposible compensar no te económicamente. La palabra trampa es vamos a colaborar. Vamos a totalmente, Cuidado. sí. A mí me llegan muchas propuestas que cuando te vienen queríamos colaborar contigo. Sí. Creo que además pecamos de una cosa y yo invito a la gente a que hagamos un poco al revés, que sean los que quieren hacer cosas con nosotros los que nos ofrezcan el dinero. Quiero decir, no que tú tengas que hacer putos presupuestos, Totalmente de sino acuerdo. que llegara una marca y dijera, oye, tenemos 12.000, ¿te interesa para esto? ¿Sí o no? No, Que no te hagan perder el tiempo. Es que Esto de quiero colaborar contigo. Claro, a mí cuando me llega un mail de esos, por ejemplo, lo primero que pregunto es, perdóname, ¿qué presupuesto tenéis y esto de qué va? No, Si nosotros lo nos respondes pasa- Un correctamente, consejo muy bueno. Sí, pues- nosotros lo intentamos hacer, pero a veces te acaban siguiendo. O sea, tú dices, ¿no? Hemos tenido esa conversación muchas veces. Nío, no vamos a hacer nunca más un presupuesto, porque siempre te da la sensación de que si te dicen que sí, es como que has pedido poco, ¿no? Entonces decimos, no, digamos cuál es lo máximo que os queréis gastar y ya veremos si. No, pero no es lo máximo, es qué dinero queréis tenéis, invertir, porque ellos ¿no? lo saben, Sí, sí. ellos saben cuánto Claro, tienen. claro. Y yo tampoco te es tan diré lo que difícil, podemos hacer ¿no? por O sea, eso. ¿por qué no pueden ir con la verdad por delante? Pues no. Y muchas veces dicen, no, preferimos que lo digáis vosotros. Y No, es eso verdad. pasa sobre todo en Pues, España. joder, En tío. Estados Unidos sí que hay una tradición más transparente que dices, oye, ¿cuánto tenéis? Tanto. Y ahí Claro, hay un margen de un exacto. 10-20% arriba para abajo que tú negocias. Bueno. Pero aquí hay como ese picaresca española, ¿no? Muchas veces. Y a nivel europeo también. hay Bueno, muchas ¿se puede cosas. regatear? Sí. Quiero decir que tampoco nos han enseñado a nosotros a gestionar el dinero de una forma sana, creo. Como artistas, Totalmente. nadie tiene una relación sana con el dinero en el sentido de, hablemos de dinero, sí, pero ¿por qué? Porque lo estás cambiando por mi tiempo y mi tiempo tiene mucho valor. Entonces, como estás comprando mi tiempo, tenemos que hablar de forma clara. A ver si... Entonces, yo creo que sí, que... No lo sé. Yo, que últimamente estoy un poco con eso, un poco talibán. Claro, Es decir, sí, me gustaría no, que
Claro, y no tú solo como ilustrador, artista, sino que también tienes una cuenta de Instagram, que tienes un montón de seguidores, y supongo que eso también afecta, y hay un montón de moscardones que se acercan a ti en colaboraciones. Pero también es una mala época para hacer esto porque también hay menos encargos, ¿no? Porque está cambiando un poco todo el mercado, las Una mala agencias época. están cambiando. No, quiero decir que antiguamente, en la época de vacas gordas, claro, nosotros también recibíamos muchos encargos. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos notado que llegan menos encargos, menos mails de esos. Entonces a veces dices, bueno, por si acaso Bueno, voy a cogerlo. Sí, esto ¿no? es como Porque, todo, ¿sabes? tampoco vamos a ir de sobraos. Quiero Sí. decir, yo si necesito comer, me comeré, haré canibalismo. No, quiero decir que si necesitas comer y llevar un plato a la mesa a tus hijos, pues no vamos a ir de exquisitos y habrá cosas que harás que igual si te sobra el dinero, eso es como todo, es que es la vida, Sí, es la historia de la humanidad, quiero decir que esto es así. Pero sí que creo que no hay una relación sana con el dinero y que es verdad que muchas veces se intentan aprovechar la gente, bueno, no sé, aprovechar o que hay una tabla rasa. Siempre se intentan bajar las cosas, hacer que, joder, y en lo nuestro es verdad que falta, yo noto que falta que los chavales que salen y las chavalas de estudiar ilustración, por ejemplo, pues tuvieran no sé, unos parámetros para poder hacer Sí, presupuestos y para manejarse con el tema del dinero, ¿no? Sí, porque además ya tenemos tan registrado que parece que al principio tienes que hacer cosas como favores o ya sean muy mal pagados o gratis como para intentar meterte en el mundillo y eso te da paso a paso a otro. Ya venimos como programados de una forma y con ese miedo de hablar de dinero que mucha gente no quiere hablar de... Nosotros llevamos casi 20 años en esto y ningún amigo o compañero nos ha dicho he cobrado tanto por esto o tenéis que pedir como mínimo tanto. Es muy difícil, la gente no te lo dice o tú le intentas, oye, a mí me han pagado tanto, a ti, bueno, no lo sé. La gente Hay es como muy una celosa tensión. de eso, ¿no? Sí, somos celosos y es de idiotas, porque al final es tirarte piedras contra tu propio tejado. Quiero decir, mira, a mí me ha tocado estar en el otro lado, quiero decir, ahora te explico. Yo ahora estoy dirigiendo una colección de libros de humor gráfico con la editorial Siglo XXI, que es muy bonito como proyecto, porque yo pues con los editores pues elegimos los autores y tal. Ahora vamos a publicar los dos siguientes. Hemos publicado con Eneco Laura Árbol los primeros, luego fue otra puta cuenta de dibujos, Sarai y Rollo Petra, y los últimos han sido Mercromina y Amarillo Indio. Y ahora va Tute y Power Paola, que están en Argentina. Y aquí yo me he visto a veces bueno, aquí y en otros proyectos también me ha pasado, estar en el lado del que está contratando. Y se nota tanto que le tienes miedo a hablar de dinero y es tan fácil como si has estudiado empresariales o has estudiado en un lugar donde te han enseñado a manejarte con el dinero, saber manejarte mucho mejor y saber bajar y ajustar un precio a alguien que ves como si fuera un corderito, o sea, como alguien al que tú ves que no es hábil, con lo cual le puedes dar la vuelta y yo creo que tendríamos que ser más fuertes en eso. O sea, creo que tendríamos que ser más fuertes en, hostia, saber que si hay alguien que te está intentando regatear, hasta dónde puedes llegar, cómo hablar de dinero de forma natural y en su lenguaje, y ya está. Y luego seguir haciendo tu trabajo, que hay que hacerlo. Lo importante es hacer el trabajo bien. Sí, totalmente. Sí, a veces se pierde demasiado tiempo en esas preocupaciones y negociaciones y luego a veces ya no te apetece ni hacer el trabajo ni nada y esa fase inicial tendría que ser más transparente. Tengo tanto, ahí manejas o negocias y luego ya lo haces o no lo haces. Pero sí, es una... algo cultural, sí, porque por ejemplo en Estados Unidos sí que muchas veces ya vienen con el dinero, ¿no? Los americanos son más directos, sí, ¿no? más Entonces, directos, joder, más decir, y luego puedes "Oye, tenemos negociar tanto". y tal, pero... ¿Qué opinas? Luego sí. Pero No, aquí- y otra cosa también que nosotros tardamos en comprender, porque nosotros entramos en el mundo de la ilustración de rebote, el tema de los derechos, cesión de derechos, que también hay como marcar esas cosas en los presupuestos, claro, lo descubrimos a palazos, digamos, ¿no? Y dices, cosas tan básicas y universales como tendría que ser aprender a hacer la declaración de la renta o por qué tengo que pagar autónomos o no, o cómo funciona esto, cosas básicas, matemática básica, tendría que estar explicada ya casi desde... Sí, y también es un poco injusto, quiero decir, al final, ¿qué somos? De los únicos a los que nos regatean. Quiero decir, porque tú vas al Corte Inglés, bueno, no sé, es que nos patrocina algo. Nos encanta, estamos esperando que nos patrocine. Es nuestro... Y tú no vas allí y le dices, oye, este jersey te lo compraría, pero por 2 euros. Es que no me gusta 54. Creo que no vale tan... Creo que podemos ajustar un poquito, ¿no? O sea, tú no te imaginas así, pero es que en casi ningún lugar. Y venga rápido que me lo tengo que poner mañana, ¿no? Sí, la rapidez, ¿no? La urgencia es tremenda. Bueno, pero son cosas como más tangibles, ¿no?
O parece un producto, en cambio, tú como estás vendiendo tu No, creatividad... claro, a pero es veces no parte de tan- una cadena y en las otras partes de la cadena hay cosas que se respetan un poco más. Hombre, Ya pero ves, un hay abogado, ilustradores por como ejemplo, el- también es muy intangible. Ah, bueno, sí. O el abogado va al gestor y te cobra su hora, ¡pam! Y te Claro, parece que eres su claro. amigo Pero y lo luego hacen te por manda la horas. factura. Sí, ves, por ejemplo, yo en la en el ISABA, en diseño gráfico, sí que nos dieron una clase que era, ¿cómo se llama? Gestión de empresa. A lo Ah. mejor luego esto se ha evolucionado. En ese momento era muy sencillo, pero era todo muy como de por horas. Decía, sacaba el tío un Excel y nos explicaba que teníamos que calcular nuestro precio por hora. Era bastante rollo. No, pero era ese eso plan... es muy ¿Cuánto de pagas mentira, de eso es muy de electricidad? mentira. ¿Cuánto Bueno, te está cuesta el bien. alquiler del estudio? No sé qué, no sé cuántos. Y al final consigues tu precio hora, que era como una fórmula complicadísima. Bueno, Pero claro, la creatividad no siempre No, va por El horas. problema es que A te hacía veces- calcular tu valor creativo, te hacía calcular por tus gastos. Pero Es es decir, que no ¿cuántos es como gastos una- tienes? ¿Quieres pagar la luz, el agua, el tal? Eso no es lo que marca tu precio. Tu Pero a lo precio mejor es tu dentro de- talento, sí ¿no? que hay O tu algún- carrera, o sí, tu pasado. Algunas ¿no? cosas más técnicas igual sí que puedes decir. Siempre más o menos en hacer este plano en esto gráfico, pues tardo siempre Bueno, sí, 7 quizá, horas o un día, quizá ¿no? eso no está mal para saber lo que gastas y saber que tienes que ganar más que eso para poder sobrevivir y si quieres sobrevivir y luego vivir y luego tener la segunda residencia. Exacto. ¿No? O sea, un poco qué es lo que tú quieres, dónde quieres estar, ¿no? Porque también hay esta sensación de que siempre estamos cobrando lo que se cobra y todo el mundo va arrastrándose por ahí. Sí. Claro. Y no sé, a mí me da pena realmente. A veces dices, joder, ¿y por qué no? Si son gente talentosa y son gente que hace cosas porque no van a pagar más. Yo no lo sé, igual en algunos casos no van a pagar más y bueno, y en otros sí, no lo sé. Es que tampoco se puede establecer, es que lo nuestro es muy complejo. Pero también lo que les estás dando es como si fuese un lujo en el que inviertes en tiempos cuando, ¿no? ¿Sabes? O sea, no es como No es una necesidad. una necesidad, Exacto. ¿sabes? Tú Claro, les claro. estás Es un dando, capricho. Cuando todo va bien, encima pues te pongo un dibujo Sí. aquí, o una ilustración, o me leo este cómic. Es como una, ¿sabes? Estás No, pero lo que entregas son soluciones a problemas que tiene la gente o necesidades y tú entras en una cosa. Lo que es independiente es si yo tardo un año y tú tardas 5 minutos, porque el valor del minuto o del segundo no tiene que ser proporcional al tiempo invertido, tiene que ser proporcional al talento, a tu capacidad resolutiva o aplicada. Yo igual hago un dibujo en 10 segundos y este le tarda 10, pero cobramos lo mismo. ¿Por qué? Porque mi experiencia es mayor o lo que sea, ¿no? Entonces a veces te hacen ver nuestra profesión como algo que es por tiempo, ¿no? Y es como... No, hay que hacer un análisis, un esfuerzo. Bueno, vaya chapa te estamos dando, ¿no, Javi? Sí, me estaba aburriendo un poco ahora esta última sección último nos ha puesto muy ya. serio, No, pero todo bien, ¿no? No, pero es interesante para la gente que, ¿no? Que está empezando quizá y así. Pero yo que también creo que hay que valorarse mucho y hay que ser muy serio, muy profesional, valorarse mucho y cuando te valoras mucho, eres muy profesional, pues cobrar lo que tú crees. Y es muy difícil de aconsejar. Yo cuando me pregunta algún colega siempre es una conversación con él porque... Oye, ¿y tú qué cobrarías por esto? Y yo le contesto, ¿y tú? No, porque... Sí. Y tú, bueno, y empezamos a hablar y al final, claro, casi necesitan como un espejo de ellos mismos, haces un poco de espejo, como para tener seguridad de agarrarse a una Sí. cifra. Y acabamos sacando una cifra así, pero claro, tiene que ser algo que... ¿Y tú cuánto, yo qué sé, cuánto cobrarías por esto y por qué? Y tal, o sea, que tiene que estar justificado, Sí. no sé. Sí. No, yo siempre digo que hay que pedir una cantidad que luego no tengas remordimientos. Pide algo, ¿te parece demasiado? ¿No? Pero es lo que quieres pedir, pídelo. ¿Te parece poco? Pero estás cómodo, pídelo. Lo que tienes que hacer es que luego no estés rayado toda la semana pensando, estoy aquí dibujando y me pagan una mierda. ¿Por qué no? Tú, por ejemplo, puedes aconsejar a la gente, deja tu WhatsApp para que te... Exacto, pon el Bueno, teléfono en pantalla Aquí y abajo... Sí, para que tenga una duda con temas de presupuesto, Alejandro, yo creo Sí, que lo tiene a claro. cualquier No, tú lo hora. tienes bastante claro. Y voy a poner en el grupo al hermano de Javi, matemático. No, ese va a cobrar a tope, ¿eh? Sí, sí, joder. sí. Hombre, es matemático, se tiene que hacerlo bien. Claro, Si sí. no lo hace bien, ese estamos ese perdidos seguro en que el no mundo. falla. Es que yo me equivoqué de hermano. Tengo ahí... Se ha dedicado a lo mismo que yo, No, entonces si me va porque mal... ahora con lo de la colonoscopia has dicho que te Ah, viene bien. está bien, es verdad. Tampoco Sí, sí. le quitemos Ahí, valor a... me ahorro lo del Juan, seguro y tal. Sí, Tengo que- y él va a tener un mal recuerdo, pero un hermano sano. Hay Tienes que razón. hacerlo. Además hay que... Bueno, no lo diré. ¿Alguna pregunta más, hermano? No, sí, yo con todo esto también... Todo lo de la nuestro colonoscopia. trabajo- No, lo de la inteligencia artificial también, yo creo que también a veces los creativos se acomodan en un estilo, en una forma de resolver las cosas que siempre es la misma, ¿no? Y a veces ya trabajas como un poco de oficio, no estás siempre innovando, ¿no? Y cuando estás en ese nivel yo creo que eso es más fácil de analizar por una inteligencia artificial y replicarlo, ¿no? ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, hay una corriente de diseño que todo el mundo está haciendo lo mismo, pues eso es súper fácil, ¿no? De estudiarlo y eso ya te lo puede hacer, ¿no?
¿Sabes lo que te digo? Sí, En pero cambio- los artistas sí, también, ¿no? David exacto. Hockney, por ejemplo, Sí. pues sabes por qué ves que es David Hockney. O sea, bueno, sí. No, pero yo creo que sí hay alguien que Sí. se nota, hay algo ahí, el alma ese. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿No? Yo creo que por Espero eso que sí, porque si no... No lo son sé, cosas lo como sé. fáciles de Mira, haremos estudiar. este Y vídeo entonces- dentro de 2 años. Claro, entonces- Pero, ¿cómo? Desde la furgoneta, No, ¿no? pero digo, como a nivel estético yo creo que es fácil que la IA lo copie y entonces tengo la esperanza de que pues a lo mejor la creatividad o como tus ideas sí que sean más difíciles, pero igual no, ¿eh? Porque tampoco es tan, a lo mejor los humanos tampoco somos tan complejos como creemos, nuestra forma de Sí, pensar, ¿no? Y entonces tienes a lo mejor razón. le pones todos tus tiras, Sí. tus chistes y dices, hostia, este tío piensa así. Lo he analizado, para mí es muy fácil leer a este pequeño humano y tal. Sí, y sí, yo también yo lo esta creo es su así. forma de hacer humor. O Somos o animales. resolver- Es Sí. que le damos demasiada importancia a todo esto, creo. Sí. No, exacto. Yo a veces pienso, si solo hay que apagar el teléfono y todos los problemas se van. Sí. Apagas el teléfono y ya... Bueno, Está. mantienes activo solo el chat que tenemos contigo, Sí, pero el sí, resto amigo. es que desconectas y ya da absolutamente igual. Porque piensa, igual es el problema de los niños del futuro que han sido educados a través de la IA, entonces no tienen esa apreciación por el arte, tal, pero yo creo que en el fondo da absolutamente igual y el que quiera está como diversificado. Bueno, no sé. Bueno, hubo muchos, siempre ha habido, ya sé que esta es diferente, la inteligencia artificial es diferente a los otros avances que hemos tenido, pero yo recuerdo, esto hay que recordarlo también, cuando aparecieron los ordenadores, yo recuerdo que me compré el primer Mac cuando en la facultad de diseño todavía se hacía el corta y pega de la tipografía. Se me ocurrió decirle al profe, oye, me he comprado un Mac con la herencia del padre que había muerto de mi ex, recuerdo. Bueno, era para los dos, ¿no? Y yo te puedo componer los textos con un programa de composición del Mac que queda muy bien y hay un montón de tipografías como aquí y tal. Y me decía, no, tú tienes que hacerlo, hay que aprender a hacerlo así porque si no te despistas por la tecnología, ¿no? Y había un miedo, claro, de que no sabían tampoco manejarla ni sabían hasta qué punto Sí. ellos podían controlar esto o si todo el mundo iba a diseñar, ¿no? El diseño, todo el mundo va a hacer un cartel, el diseño gráfico se acaba. Sí. Y no se acaba. Es verdad, yo vuelvo a repetir, que se ha robado mucho con la inteligencia artificial. No sé, vamos a ver, no lo sé. Sí. He estado escuchando, por ejemplo, mira, yo estoy de profe en un máster de online de la Basat de ilustración, que hay muchos colegas también que están de profes ahí. Y este año han introducido una cosa que no me ha dado tiempo a revisarla, tengo que preguntarlo, que he creído entender que es una inteligencia artificial que te la instalas en el ordenador con data tuya, con tus ilustraciones y con tus cosas. Y esto sí me parece interesante, ¿no? Porque al final es Tú lo trabajar utilizas como herramienta. como no herramienta, alguien igual que te ayuda a trabajar a ti, Sí. no lo sé. Y Sí, solo no. usar tus datos, ¿no? Digamos. Claro, tus Sí, propios pero datos. la utilizas tú, ¿no? Yo creo que es como si fuese un Photoshop, un programa, un software que tú utilizas para poder producir mejor o más Claro. o lo que sea. Y conectando con tecnología y dejando detrás la IA, ¿qué prefieres? ¿Dibujar con un lápiz en papel y boli o sí, ya iPad solo? Da igual, da igual. No sé, depende. O sea, el lápiz no, porque nunca he dibujado con lápiz. Porque yo dibujo directamente lo que sale. O sea, soy un poco así. ¡Pam! No llevo vuestra excelencia de vuestro proceso, que es mucho más complejo. Dibujas directamente con rotulador, ¿no? Sí, o con No, aquí es un rotulador, consejo. Nosotros no lo hacemos directamente porque tenemos miedo. Teníamos, ahora nos hemos soltado un poco más. No, también, Pero- bueno, para mí vuestras ilustraciones tienen mucha más complejidad en el sentido de composición y muchas veces, ¿no? También trabajáis dos personas sobre las ilustraciones. Somos más tontos. No. No, sí. El doble de personas, que es lo normal, ¿no? Es verdad. Es el doble de esfuerzo, en realidad. Sí, sí. O sea, Y te os pagan lo habréis mismo. extinguido en otro mundo. No, es broma. Por el esfuerzo, ¿no? Por el Exacto. aprovechamiento. No aguanta el lápiz. En la El caverna ahí, Sí. corre, coge la sangre. No, del pero me da igual. O sea, yo casi siempre lo hago por una cuestión de aprovechamiento y de tiempos con Vale. el iPad. Pero me gusta mucho, por ejemplo, el Pentel. Soy daltónico, que esto creo que vienes a preguntar algo por ahí, y trabajo mucho en blanco y negro. O tengo colores muy pillados, paletas que tengo ya hechas, etcétera, que sé que funcionan para no cagarla y cosas así. Pero no sé, también me gusta así, no sé, puedo hacer un rotulador. Ahora quiero empezar a pintar más en grande o hacer un poco o a partir de viñetas que he hecho, imaginar cómo puede llevarse eso en grande de otra forma, porque tampoco es el mismo medio, no lo sé. Bueno, voy a jugar, o sea, yo ahora me apetece mucho y yo creo que eso sí lo compartimos un poco, siento que lo compartimos, ¿no? Yo con vosotros, o sea, vosotros conmigo, o como sea. Respecto. El rollo de jugar, que se habla poco, ¿no? La gente se aburre mucho,
se repite mucho, no se imaginan cómo pasarlo bien, sino siempre es como un esfuerzo, como una llorera, ¿no? El trabajar y tal. Y cada cual, pues que lo viva como quiera. Yo no voy a decir cómo tiene que vivir la gente, pero yo admiro mucho, por ejemplo, de vuestro trabajo toda la parte lúdica que tiene. Me parece alucinante y creo que, hostia, mantenéis ahí un fueguito que es muy importante y que, bueno, y que es la vida, yo qué sé. Es pasártelo bien en un lugar al que tienes que ir todos los días. Exacto. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. No, hay compañeros de profesión que están ahí con la amargura de mochila, ¿no? Y están Sí, ahí hay mucha amargura. y proyectan, y a veces eso encaja muy bien también con la sociedad, pero es verdad que a veces nosotros optamos por algo más positivo con esto, ¿no? Estás aquí todo el día, hay que darle un poco de Se valora mucho el a la vida. esfuerzo. O sea, Sí. yo creo que se castiga cuando a la gente se le ve pasándoselo bien, normalmente. Sí. Se castiga bastante. ¿Por qué? Porque dices, estos gilipollas, ¿por qué se están riendo todo el rato? ¿No? Es un poco ese rollo Sí. de, si yo lo estoy pasando mal, ¿este por qué se ríe? Sí, exacto. Porque está, Es porque está mejor que yo. seguro que hay algo raro ahí. Pero bueno, hablando de temas serios. Sí, vamos a hablar de estos libros que has hecho, ¿no? Los últimos años te has especializado un poco en estos temas así más sociales, ¿no? De el feminismo, el luchar contra el machismo, ¿no? En estos dos libros, ¿no? El primero hiciste Que se cae todo. Y el Homo Machus y Laborachismo. Y también tiene Los este que dos es muy bueno. buenos. Espera, Madre mía. pero bueno, no sé, tampoco pasa, no hace falta ponerlos, no te preocupes. Bueno, de Homomachus, a ver, yo cuento así rápido. Bueno, en realidad yo siempre he dibujado cosas un poco relacionadas con lo social, pero lo que pasó fue que con el caso de la manada hice un par de viñetas o tres muy cañeras, que una está ahí, que es una de Visita España, ponía toros, sol, playa, violaciones y cosas así. Y bueno, pues tuvo bastante, se viralizó mucho y lo vio una editora, que es mi editora en Lumen, que es Lola Martín Albornoz, un beso desde aquí, Lola. Y ella me llamó un día y me dijo, Javi, oye, mira, hemos visto que estás haciendo estas viñetas con esta temática de machismo y un poco denunciando esto. Y nos parecía un poco raro que un hombre hablara de esto, porque tenemos muchas mujeres que están hablando sobre temas de violencia machista, etcétera, y de machismo, pero no hemos visto todavía ningún tío que dé un paso y bueno, y sea crítico, ¿no? Con esto. Y me dijo, ¿quieres hacer un libro? Y yo le dije, pues sí, me encanta meterme en jardines. Entonces le dije que sí y sobre todo un libro, por esto a veces, bueno, siempre lo explico porque creo que es importante explicarlo cuando hablamos de estos temas. Que mi intención siempre ha sido hablarle a otros hombres, desde el punto de vista de un señor. Un señor a otros señores le habla de machismo y de feminismo, ¿no? Porque yo evidentemente a las mujeres no les voy a enseñar nada. Es verdad que lo compran muchas mujeres también, porque a veces síntesis funciona muy bien, es muy fácil comunicarlo, comunicar cosas a través de los dibujos tan simples. Pero para mí fue un clic muy chulo, muy bonito. Yo lo empecé a hacer en 2019. Justo lo estábamos haciendo la segunda presentación en Valencia y nos encerraron a todos por la pandemia. Y es cuando empecé a hacer el segundo, el de laborachismo. Pero ha sido muy bonito el viaje. Y que sigue estando ahí. Quiero decir que de vez en cuando hago taller con hombres también de estos temas. O mixtos en empresas, por ejemplo, donde vienen los hombres y curiosamente vienen más hombres que cuando lo hace una mujer. Y esto no está bien, pero es así. ¿Por qué? Porque al final hay que decirlo claro, hay que decir que es un camino de quitarnos privilegios los tíos. Es así. O sea, no es que sea un camino qué bien, todos los tíos van a estar contentos con esto. No, es que tenemos que perder privilegios, con lo cual es decirle a los tíos o decirnos a los tíos, oye, esto que estamos haciendo no está bien, esto son espacios que tienen que recuperar las mujeres, ¿no? Y bueno, y yo qué sé, y para mí sigue siendo un camino, y no voy de nada, no, porque a veces también se me ha achacado, no, pero es que tú estás intentando como ponerte en tal sitio para quitar o igual es un espacio más de las mujeres y estás tú. Quiero decir que se me ha criticado por todos los lados, ¿no? Porque se nos critica por eso, se nos critica también desde los sectores más reaccionarios o más conservadores también, etcétera. Sí. Pero hay una cosa, por ejemplo, que bueno, recientemente ha habido ¿cómo se llama? La serie esta de Adolescence, por ejemplo, o la película esta que era una serie también, sobre una violación dentro del matrimonio continua, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Que era vasca, la serie buenísima. Querer. Sí. Y es que
¿Qué pasa? Que ahora mismo, por ejemplo, y con adolescentes está muy bien representado, está viendo como, es muy bestia, como está viendo como una brecha muy bestia entre hombres y mujeres jóvenes, Sí, entre adolescentes totalmente. y chavales. Y creo que hay un problema que varios lo llevamos diciendo desde hace ya un par de años por lo menos, y es que, claro, digamos que hay un espacio que no se está cubriendo, que es el que los chicos adolescentes tengan referentes y se les eduque también desde los hombres, no solo desde las mujeres, Sí. Ujú. con referencias y con ejemplos y con el día a día y con Sí, mil totalmente. cosas, ¿no? Ujú. Y que, por ejemplo, hubiera una educación a profesores tíos en institutos que tuviera muy en cuenta los valores de feminismo y de educarlos también en igualdad, y que les explicaran por qué muchas clases se dedican a mujeres científicas, a mujeres literatas, a mil movidas de mujeres, porque históricamente, claro, ellos no tienen la perspectiva. Entonces, si nadie les explica las cosas y llegan chavales allí y empiezan todo el día a hablar de las científicas y de las matemáticas y de no sé qué, pues es muy fácil que luego te venga un youtuber ultra machista por otro lado, les diga 4 cosas que se están lavando la cabeza y no sé qué, y se tiren al otro lado, ¿no? Sí. Ujú. Y eso es bueno, para mí es algo que todavía está por solucionar y yo no lo soluciono, pero bueno, es verdad que cuando lo lee un niño o el hijo de un amigo me hace mucha ilusión. Y es así, y a veces se lo han comprado a un chaval y lo lee, ¿no? Y es guay. No, yo, por ejemplo, tengo un niño y una niña pequeños, van al colegio, y la niña, por ejemplo, ahora tiene una cosa que se llama el punt lila, y van y les hablan de todo esto, pero claro, lo hacen en el recreo, es voluntario, Claro. y los niños no conocen casi ni su existencia. Y dices, eso tendría que ser una asignatura, tendría que ser algo compartido Exacto. y hablar desde los dos puntos de vista, porque la frustración que ha existido se transmite directamente a los niños y viven todo lo negativo de golpe y lo ven como en borroso. O sea, está muy bien porque se está intentando hacer un esfuerzo, Pero pero... ¿más allí pueden ir los niños y las niñas o solo pueden ir las No, pero igual no van, No, igual no van claro, los chicos. pueden no van ir las todos, niñas pero al solo se final, invita ¿no? a las niñas. Pero creo además que debería haber dos docentes, un Sí. chico y una chica. Sí, exacto. También te lo digo. Los dos Porque, puntos de vista. Claro, bueno, los dos puntos de vista y sobre todo la referencia también de un chico que te está Sí, hablando exacto. de No eso. puntos de vista, sino referencias, exacto. Que sí, sí. está la referencia, vale, porque si me cuenta una mujer, pero también lo cuenta un hombre, Sí. ojo, y están alineados y están por esto, ¿no? Entonces, ese es el problema. O sea, yo creo que el problema es, aparte de que evidentemente se educa en casa, ¿no? En las casas y que, bueno, y que lo que sea tu padre va a ser muy importante para tú absorber todo eso. Tu padre y tu madre, pero tu padre como figura masculina, si está alineada o no está alineada con... Y también digamos que se reparten y se ocupa de las tareas también de la casa con tu madre, mano a mano, Sí. tú vas a tener una visión y una componenda en la cabeza. Sí. Y si no, no. Claro, sí, pero tienes mucha razón, porque hay que explicarles un poco la historia y de dónde venimos, porque no lo entienden, Claro. claro, porque si nacen ahora en una familia de ahora, Claro. donde ya a lo mejor los dos padres ya trabajan o incluso hacen las tareas domésticas juntos o se ayudan en todo, el niño no entiende, dice, pero entonces, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué está esto del feminismo? Pero si ya mis padres Ya ya, los está, verán. Exacto. claro. Yo lo veía ya te lo conté una vez, me parece, en casa a veces vemos series antiguas y estuvimos viendo Cuéntame, con mis dos hijas. Y bueno, todos los capítulos, no sé qué, y ahí ves claramente como el padre se sienta en la mesa, no hace nada, es la mujer la que lo trae. Y entonces las niñas lo veían y les parecía realmente injusto. Y yo se lo explicaba, ¿veis esto? Antes era así y no hace tanto tiempo. Pues en la época de vuestros abuelos pasaba esto, a la mujer no le dejan estudiar lo que quiere, cada vez que quiere montar su propia tienda de mercería, no sé qué. Es muy, muy interesante esa y mil otras series antiguas, ¿no? Y entonces los niños se dan cuenta que eso era así y dices, hostia. Sí, porque está la perspectiva. Sí, es ponerles en Entonces contexto, dices, decir, mira, dices, esto es que ahora pasa por está esto, bien, esto y pero esto. sí, yo les explico, antes era así, ahora está mejor, pero todavía hay que seguir, no sé qué. O sea, es muy importante tener toda esa visión, ¿no? Si no, no lo entienden. Y los chavales, claro, es muy interesante. Y luego también quería decir que como esto supongo que es gracias a las redes sociales ha funcionado muy bien ahí, ¿no? Porque es un medio muy polarizante, ¿no? Y entonces supongo que es cuando pones un post de este estilo, la gente se medio pelea, son los que están a favor, los que están en contra. Las redes pasa como todo, que yo creo que son muy burbuja, ¿no? También, porque los que nos siguen son siempre los mismos
Sí, pero Normalmente. quiere decir que a veces eso se emplea como crítica, que la gente a veces, a ti supongo que alguna vez te Cuando habrán se dicho, viraliza es tú cuando ocurre haces esto no porque lo pienses, sino Ah. porque así consigues muchos seguidores, ¿no? Como Ah, sí, tratas sí. un tema sensible, Sí. es como un truquito, Sí, te disfrazas de feminista, Sí, esto, ¿no? sí, No sé, te han dicho alguna vez. bueno, a mí me han dicho de todo, claro, evidentemente. Y a ver, es verdad que no tenemos buenos ejemplos de gente, y pienso en Errejón, pienso en, bueno, pues en toda esta colla en el profe ahora que ha salido aquí de Barcelona, que encima iba también, creo que trataba temas de este tipo. No hay una buena representación de aliados o de gente así, ¿no? Claro, es que además lo Eso es destruyen así. todo ahí a medio No, no, camino. Y dices, no, "Ostras, pero porque pienso que, claro, que decir podemos decir todos, yo soy el primero que dice, pero hay que hacer. Quiero decir, al final es lo que eres, o sea, es lo que haces. Esto del personaje y la persona que decía Sí, Rejón sí. no funciona bien. Sí, sí. No, Pero, o sea, yo creo que lo que es importante precisamente es que es tener gente, que cada vez seamos más los que creemos en esto y hacemos, y que realmente te comportes como tienes que compartir. O sea, que no, compartir, no, que te comportes como hay que comportarse, ¿no? Sí. No, además no se acaba, porque siempre vuelve a surgir, ¿no? Yo también en una conversación una vez con una persona me dijo, yo pensaba que cuando se muriese el último viejo de estos machista que quedaban por España, él siempre, ¿no? Pensaba que eran como de otra generación, ¿Qué va? de cuando se muera el último de esos ya se acaba este problema. ¿Qué va? No, porque van surgiendo Ábalos tiene nuevos. mi edad. Sí. Solo te digo eso. Sí, Ábalos, exacto. Cerdán, toda esta gente que hablaban de las prostitutas y que por otra parte estaban liderando en el PSOE también y con el tema feminista y violeta y tal. Es que no se acaba. Es es porque infinito. no, porque tenemos un poder y unos derechos adquiridos desde pequeños y no hay manera de soltarlo. Y es así. Sí, da vértigo sí. porque Es- siempre es piensas muy que, heavy. mira, en una generación se soluciona mucha todo y es violencia, imposible. ¿no? Sí, esto Y hay va. mucha violencia. O sea, yo recuerdo cuando empecé con el primero, lo primero que hice, pues yo no tenía ni idea. No, la verdad es que no tenía ni idea. Ahora un poco más sé, pero sigo aprendiendo igual. Pero le pregunté a las mujeres que tenía alrededor y pregunté en las redes sociales que me contaran historias, mujeres que habían sufrido acoso, y recibí como 300 mensajes en 24 horas. Fue muy heavy. Y muchos eran muy bestias. Y tú dices, hostia, pero claro, empiezas a mirar que todas las mujeres, o casi todas, el 90 y mucho, hay muy pocas que te digan que no, han sufrido algún tipo de violencia machista. Y tú dices, y encima estábamos en la pandemia, que eso es gracioso, que dices, vale, hay una pandemia que nos está afectando, pero es que hay una pandemia brutal de violencia machista y de machismo que también nos afecta a los tíos, ¿eh? Pero claro, no tiene nada que ver, porque muchas veces lo provocamos nosotros, los tíos. No, Realmente. pero una de las partes más interesantes son esos testimonios que hay aquí, ¿no? Que dices, hostia. Sí. Bueno, y ahí estoy. No ha habido ningún libro más. O sea, yo creo que es que ya casi lo que he dicho, no es que esté dicho todo, pero de momento es lo que hice. Y luego hice este. Se ve, es que están aquí puestos. Se están aquí para que. El de dibujo lo pienso. Que este fue a raíz de un taller que empecé a hacer desde la pandemia de creatividad, y me parecía como que había contenido como para hacer un libro para hablar de cómo ejercer y cómo generar juegos. En realidad es un libro de juegos sobre creatividad y dibujo, sobre, mira, vamos a jugar a esto con el dibujo y vamos a inventar cosas. Como fue un poco la pregunta de decir, ¿cómo explicarías tu proceso creativo a alguien de fuera, ¿no? Y no solo cómo dibujas, que en mi caso es muy tonto porque como no hago ni lápiz, agarro el boli y me pongo a dibujar. Pero me parecía más interesante hablar de cómo llegas a una idea o cómo puedes jugar para obtener ideas diferentes también, ¿no? O preguntarte esa cosa, ¿de dónde vienen las ideas? De cosas que nos hemos preguntado siempre. Y a raíz de ahí pues hice el libro. Aquí está la historia también con don Andrés, con el profe ese motivador. Porque claro, cuando empiezas a escudriñar un poco hacia atrás te das cuenta de que hay cosas. Me pasó una cosa muy bonita, es que en un curso de creatividad estaba Marta Turégano, de alumna, en medio de la pandemia fue, cuando se podía salir, ¿no? con mascarilla. Y vino una chica que era neurocientífica clínica, que estaba haciendo un proyecto de tesis. La tía, lo que le traían trocitos de cerebros de recién muertos y los seccionaba para investigar sobre las conexiones sinápticas de las neuronas. Y ahí
ella vino a mi taller, vino y ya está. Y entonces cuando yo explicaba las cosas de cómo funcionaba yo con el proceso creativo, cómo creía yo que funcionaban las cosas, como tal, ella me empezaba a explicar por qué ocurría eso desde la parte más fisiológica del cerebro. Y entonces, claro, empecé a flipar porque había una conexión muy directa entre las ideas que tenemos. Es como desmitificar la creatividad. Es decir, todo lo que tiene que ver con la creatividad en realidad tiene que ver como con nuestra chapa y pintura, sobre con nuestra mecánica del cerebro. Y como, por ejemplo, cuando tienes las mejores ideas es cuando te estás duchando, cuando estás cuando tu cerebro pasa a un estado de no atención, es cuando se empiezan a conectar movidas de una forma más... Es esta cosa de que te dicen, no, es que está todo el día con el cerebro en las nubes. Claro, porque te dedicas a esto. Si te dedicas a esto va de eso, ¿no? Sí. Y es muy interesante. O sea, yo en realidad en todos los libros lo que más me gusta es que he aprendido mucho. En ellos he aprendido pues sobre machismo, sobre feminismo, sobre temas, y en este sobre todo lo que tiene que ver con la relación con los procesos de creatividad y así. Y este tema me interesa mucho ahora. Estoy muy metido ahí. Bueno, es que todos son buenísimos estos tres. La verdad es que tendría que haber una asignatura, no que se llame Javi Rollo, pero imaginaos que hubiese en los colegios, no sé a qué edades, pero que trabajasen los profesores con libros como estos, no solo los tuyos. Se está pero, por trabajando ejemplo, bastante. y estos también, ¿no? Y que hubieras un profesor motivado de estos, ¿no? Que dijese, bueno, pues tengo esto de otros autores también, como para ir educando a los chavales, ¿no? Es que hemos empezado... Perdona, la anécdota de Atapuerca de este fin de semana es que fuimos a presentar un libro de cocina para niños al Museo de la Evolución Humana, no me digas por qué. Bueno, porque David de Jorge, que es con quien he hecho el último libro, que es un libro sobre recetas para niños, muy divertido. Y que pondré aquí una imagen porque mis hijos no me lo han dejado traer. Un libro maravilloso. Pues fuimos a presentarlo allí y me dicen nada más entrar, Javi, hemos encontrado que tenemos otro libro tuyo en el Museo de la Evolución Humana. Ostras, Porque es que compramos todo lo que empieza por homo. Claro, además es todo bueno en realidad. No es Sí, claro. exactamente el tema, ¿no? Pero sí. y me hizo mucha gracia, la verdad. Hombre, la portada, claro, lo deben tener ahí. Sí. Muy Buenísimo. bueno. Qué maravilla, ¿no? Habéis visto, hemos empezado con la bromita y hemos acabado aquí una conversación muy seria y profunda. Con Javi Rollo, ¿eh? Vaya. Sí. Y será un genio. No lo esperábamos. No esperábamos este giro. Sí. No, claro, de hecho, es ya han abandonado todos. A estas alturas del podcast no queda nadie, queda uno. No, claro, pero es que es tan simpático, ¿no? Que engaña, ¿no? Gracias. Sí. Y hablando de simpatía, nosotros queríamos hablar de una cosa más, que es los contactos. Contactos o amigos, conocidos. Nosotros siempre nos da la sensación de que conoces a todo el mundo, o siempre hablamos con alguien y dices, sí, conozco a Javi Rollo, o tú hablamos de otra persona y dices, yo la conozco. ¿no? Es a mí mi también amiga, me da sí. dinero. Lo típico, estás Como con Vázquez, alguien, ¿no? que para romper el hielo dices, yo conozco a Javi Rollo, yo también. Sí, o todo el mundo le conoce a él, ¿no? Y él está siempre, pues queda con la gente, ¿no? Hace cenas con los... Un problema, mi hermano no tiene amigos, entonces le impacta mucho tu Yo soy como capacidad un social. poco bastante opuesto a eso, pero en cambio tú sí que eres una persona como muy social y queríamos saber si eso realmente es necesario, te ayuda mucho a encontrar trabajos, los contactos, o es simplemente porque te gusta conocer gente interesante. A mí me gusta conocer gente. Mira, eso me viene de mi madre. Mi madre tiene una coral, dirige una coral de 40 voces y ella ha montado una coral y yo he montado un colectivo que ahora se gestiona, no lo gestiono yo, lo gestiona mucha gente muy talentosa también, los del Estafador, que ya los conocéis. Y eso es porque a mí me gusta la gente, yo soy muy sociable, yo desde pequeñito me he criado rodeado de gente y yo creo que es por eso, pero es que te sale natural o no. También es verdad que hay veces que me gusta estar solo o pirarme o te saturas, pero eso es humano, yo qué sé, o sea, hay veces que le apetece estar con gente y hay veces que no. Pero sí soy muy social, es verdad que soy muy de estar con gente, me gusta conectar cosas, me gusta, si puedo ayudar, ayudo, quiero decir, y no es por ir de buenista ni mucho menos, pero creo que si algo también nos define como humanos es que hay en la colaboración y en hacer cosas con gente también es muy bonito porque ocurren cosas o sea, yo por ejemplo, el Estafador no es una cosa mía, es una cosa que sí que inauguré yo, o sea, que me la inventé de alguna forma, que empezó con un equipo muy diferente, que luego tuvimos una primera temporada, esta es la segunda, pero que la gente que hay allí es muy divertido. Sobre todo,
Yo pienso en pasármelo bien. O sea, en realidad es un poco parecido a lo que hacéis aquí. O sea, lo que pasa es que yo me lo paso también bien con gente. Como invitar a los amigos a un cumpleaños. El otro día que era un poco ese rollo. Sí, sí, totalmente. Hicimos un cumpleaños, viene todo el mundo, hacemos unas paellas y estamos un rato allí, y pasas un rato, te lo pasas bien y ya está. Que hay que disfrutar de la vida también, hombre. Ya está. Maravilloso, yo creo que este puede ser el fin. Javi Rollo, una persona que no solo hace cosas bonitas, sino que además te hace pensar, que es muy importante. No sé si en el buen sentido. Y has dicho que... Let's fight the algorithm. Ay, perdón, Oye, perdón, tengo una pregunta muy personal. Has dicho que tu madre controla una coral. ¿Controla? Gestiona. ¿No sabrás cantar algo? No, que ella ha hecho una coral. Vale. O sea, ella hizo en los años 80 en un campamento en Pineta, Valle de Pineta, sí. ¿vale? Huesca. Íbamos siempre ahí en verano, siempre íbamos 15 días ahí con el campamento de la asociación del Picarral, del barrio. Y un año montó, o sea, juntó a 10 o 12 y montó y se pusieron a cantar en el fuego del campamento. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, pues han seguido. Ahora ya esto va a sonar así, pero es verdad, ahora se van muriendo algunos y tal. Son mayores. No, pero yo estoy muy orgulloso de mis padres, así como los padres siempre dicen, estoy muy orgulloso de mi hijo. Yo estoy orgulloso de mis padres porque, y mi madre en eso ha sido muy lista también, porque creo que envejecer también con una actividad social además es muy importante. Y ellos ahí han pillado muy bien. Creo que es un tipo de inteligencia el pensar que si tienes, pues eso, una coral, por ejemplo, ellos van todas las semanas van a cantar, a ensayar 2-3 veces a la semana y luego tienen sus comidas, sus conciertos, sus cosas. Hostia, están muy vivos. Mi padre tiene 80, mi madre tiene 70 y bastantes y sigue dirigiendo la coral. Entonces, un día igual ya no puede más. Evidentemente, porque el cuerpo tiene un límite. ¿Qué vamos a hacer? Pero mi padre, hostia, mis padres están de cabeza, están muy bien, porque tienen una cosa alrededor de gente y de... Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Y yo creo que va por ahí un poco. También lo del estafador va un poco por ahí. Creo que es guay, como que es un poco una coral, porque en realidad es de todos. O sea, es un proyecto que es de los 50 que estamos allí, no es mío, porque no cobra nadie, con lo cual es tuyo también. A veces llega algún trabajo y sí llega trabajo donde pues, son encargos y cosas así. Sí. Pero sobre todo es esa parte social. Sí, de comunidad, que te de llena. familia. Y es verdad que cuando te vas haciendo, pues vosotros lo habréis visto ya porque ya vais siendo talluditos, Sí, que no es lo mismo tener amigos con 20 que con 30 que con 40. Es verdad que eres menos selectivo cuando eres más joven, ¿no? Te entra de todo, te entra cualquier bicho de amigo, pero también es importante mantener amigos buenos y que más o menos pues puedas hablar con ellos y sobre todo pasar un buen rato, pues como ir a comer percebes con vosotros en Vigo, ¿no? Cuando Qué recuerdos. Qué maravilla, qué Ahora maravilla. acabamos de descubrir que sois unos pequeños burgueses, ¿no? Comiendo percebes. Ahí entramos en un mundo del que no queremos salir ahora. Sí, la verdad es que cuando pruebas un percebe luego es muy difícil. No, ¿Cómo muy somos, bueno. Somos Sí, mayores. Mejor, unos mejor no sibaritas. probarlos nunca. No, qué bien nos lo pasamos y qué bien nos lo hemos pasado hoy. Muchísimas gracias, Javi. Y nos vemos la próxima semana, como todos los martes, a las 3 de la tarde. ¿Qué ha pasado? ¿No funciona? No funciona, se ha gastado la pila. Íbamos a hacer un 4 manos, pero no ha sido posible. Para otro que podemos. Somos los hermanos Vingarro. Y Javi Rollo. Maravilloso. Siempre Muchas tenemos gracias. esto, ¿no? Gracias a vosotros, qué ilusión me ha hecho. He Vuelvo estado muy a cuando gusto. quieras. Muy bien. Gracias. Volveré en la siguiente cita de la colonoscopia, vengo de nuevo. Muy bien. Místeros, a Está dos aquí manos. al lado, es que está aquí al lado. Oye, ¿quién eres tú? Yo, Javi Rollo. ¿Javi qué?
Javier Rollo, Javier Rollo. Yo solo conozco el rollo del papel de váter. Pero bueno, si estás aquí, supongo que eres amigo de estos pesados, los Brosmine, ¿no? Bueno, conocido, más bien. Oye, ¿tú crees que hay un gen aragonés? Hombre, claro que lo hay, joder, la cabeza gorda y dura. Oye, una pregunta seria. ¿Eres feliz? Yo soy feliz, la verdad que sí, bastantes veces al día. Muy bien. Oye, ¿y tú eres de los que piensan en la jubilación o vas a seguir al pie del cañón toda tu vida? Yo estoy jubilado ya hace tiempo. Yo me dedico a ponerme con una silla delante de la puerta y mirar cómo pasa la gente. Para mí eso es lo más. Es que tú eres más inteligente que los Brosmine. Haces 4 líneas y cobras el doble, ¿no? Claro, el triple diría, yo creo, alguna vez. Sí. ¿Y quieres dar un último consejo a los humanos? Sí, extinguiros.